En Toledo, en el retiro de los cigarrales, en su soledad llena de profundas compañías, he sentido muchas veces durante largos años esa plenitud maravillosa escondida en lo íntimo de nuestro ser, que no es nada positivo, sino más bien ausencia de otras cosas, pero una sola de cuyas gotas basta para colmar el resto de la vida, aunque la vida ya no sea buena. Se llama esa plenitud inefable felicidad. En uno de estos cigarrales han transcurrido mis horas mejores. Allí están escritos casi todos mis libros, en su paz transida de pasado y de pensamiento, que es pasado y futuro. No sabemos nunca en qué lugar remoto de la tierra terminarán nuestra vida y nuestro dolor. Y este viaje imprevisto hacia costas ignotas, ese supremo viaje que se cierne perpetuamente sobre nosotros, no obedece al azar del destino, sino que tiene siempre, aunque no lo parezca, el germen de un amor y, por lo tanto, su sentido profundo y su razón. Marañón nació el 19 de mayo de 1887. Su padre se llamaba Manuel Marañón, fue un ilustre abogado de la Restauración, miembro de la Academia de Jurisprudencia, oriundo de Santander. Su madre se llamaba Carmen Posadillo, había nacido en Cádiz, pero a su vez también era de ascendencia cántabra. Murió de un parto al tener mi abuelo la edad de 3 años. Por lo tanto, mi abuelo creció y se educó sin una figura materna a su lado. Y yo creo que fue importante en su infancia, en su crecimiento como persona, precisamente la falta de esta figura materna que no pudo tener. Pero eso sí, siendo cuidado con verdadero cariño y dedicación por su padre, que educó a todos sus hijos de una manera ejemplar. Él tenía una locura por la idealización de su madre y ella debió ser una mujer pues con muchísima gracia, encantadora, guapísima y muerta trágicamente muy joven. En su ámbito familiar se encontraban 3 amigos de su padre que tenían todos ellos unas ideas políticas muy distintas. Estaba Galdós, muy progresista, muy a la izquierda. Estaba don Marcelino Méndez Pelayo, que estaba en posiciones muy católicas y muy conservadoras. Y luego estaba José María Pereda, que estaba un poquito también más en el centro, más hacia la derecha. Representando esquemas sobre España distintos, se aprecian, se respetan, se escuchan, no discuten, dialogan. Y eso para Marañón fue siempre un ejemplo tremendo de gente inteligente que en el fondo está buscando un espacio común y que son capaces de tolerarse, de entenderse. Los 2 rasgos que caracterizan su infancia son un ambiente excepcional que le rodea y luego una cultivada esfera en su casa. Encuentra un ambiente muy adecuado para ir formando esa conciencia liberal que es lo que va a caracterizar toda su vida. Las expectativas familiares parecían conducirle al estudio del derecho. No parece que tuviera él inicialmente una vocación fuerte y orientada hacia el mundo de la medicina. Ingresa en San Carlos en 1902 y empieza sus estudios de medicina y desarrolla esa vocación médica que se ve que tenía ahí en estado latente, con verdadera pasión y verdadera entrega. Él comienza siendo médico y lo que quiere es ser médico a la altura de lo que es un médico científico en la Europa de su época.
Baroja hace unas descripciones de lo que podía ser la medicina a finales del XIX en España verdaderamente demoledoras. Profesores pésimos, cursos que apenas se terminaban, hospitales tétricos, etcétera, etcétera. Los recuerdos que tiene Marañón, en cambio, de su paso por la Facultad de Medicina y la alusión que él hace continuamente a maestros anteriores, da una imagen distinta. Marañón aludió muchas veces a la generación anterior a la suya como una generación precursora. Cajal es para él un ejemplo. Es un ejemplo de investigador básico. Cajal es un hombre de laboratorio y entonces la importancia del laboratorio para poder progresar en medicina y en ciencia en general pues está clara. Entonces, en una facultad de medicina donde el nivel medio no era alto, Marañón sabe ponerse al lado de aquellos profesores que son más importantes, que tienen más interés por su disciplina o por la ciencia, y aprende pues una buena semiología, cómo hacer clínica, cómo hacer una buena historia clínica, aprende disección, etcétera, y eso es lo que le permite acabar con una formación médica realmente importante. Marañón tiene muy buenas notas, pero no tiene un expediente académico de 25 matrículas de honor, sino que tiene varios aprobados, algunos notables, una buena colección de sobresalientes y media docena de matrículas de honor o similar. También hay que decir que debió ser un estudiante verdaderamente excepcional. Al desatarse una epidemia de tifus, el primero en percatarse en el hospital cuando hacen las visitas clínicas es el jovencísimo y estudiante Marañón. Los catedráticos piensan que no, hacen las pruebas y sale que era tifus. También en esos años universitarios conoce a Teófilo Hernando, verdaderamente en el ámbito médico es su amigo fraternal. Mi padre era entonces profesor auxiliar de la cátedra de Maestre y Gregorio Marañón era alumno de los últimos años. Hablaban el mismo idioma, tenían sentimientos parecidos y esa amistad, iniciada entonces, se había de consolidar con el paso de los años. Ciertamente un punto importante en esta relación fue la redacción de un libro, el Hernando Marañón. Laín insistía siempre en que desde el siglo XVII los médicos no habían podido leer una patología médica de tanta calidad. En 1909 hay un hito que es muy importante en su vida y es que gana el premio Martínez Molina de la Academia de Medicina. Este era un premio que se otorgaba anualmente y que había quedado desierto desde 1904, que se otorgó a Ramón y Cajal. Y el jurado queda desconcertado cuando ve que es un estudiante de medicina. Ese premio conlleva su nombramiento como académico correspondiente. Entonces nos encontramos con un jovencísimo Marañón que está en la academia junto a los médicos ya consagrados por entonces, los Huertas, Jimeno, etcétera, etcétera, hablando de sus trabajos de investigación y siendo un hombre verdaderamente precoz. Él se casa con Dolores Moya, que es hija de Miguel Moya. Miguel Moya fue efectivamente director del Liberal y además promotor de un consorcio de periódicos liberales, de los más fuertes e influyentes en España. Se conocieron cuando tenían 17, 18 años. Acabamos de encontrar las cartas de mi abuelo a mi abuela, son 2, 3 cartas diarias de una pasión, de una manera de identificarse los dos, de una manera de compartir las aficiones por la música, los intereses políticos, de entender la vida el uno por el otro, que son imposibles de explicar el uno sin el otro. Yo tengo el absoluto convencimiento de que mi abuela fue para él también un gran motor, un eje vertebrador de toda esa vida tan fecunda que tuvo. Esa genialidad en cuanto a configurar un proyecto de vida en común la tuvieron mis abuelos como en muy pocas parejas he conocido. Marañón
hace lo posible precisamente por entroncarse, por conectar con esa generación que, porque no es la inmediata anterior suya, sino dos anteriores, pues es de personas que le doblan en edad. Él lo que hace es lo que habían hecho los de la generación de sabios, y más que lo que hacen, que es irse a Europa, europeizar, abrir la ciencia española, intentar introducir en España lo mejor que ha visto en Europa. Va a Alemania, se pone en contacto con lo mejor de la medicina europea, está con Ehrlich, que es el padre de la farmacología experimental, el que elaboró el primer medicamento realmente específico que por síntesis se consigue, que fue el Salvarsan, un medicamento contra la sífilis. Y entonces cuando Marañón se vuelve a España, Ehrlich le da un conjunto de productos químicos y le dice: hombre, usted va a un país en el que todavía hay bastantes enfermedades infecciosas, ¿por qué no experimenta con ellas? Y Marañón a lo primero que se dedicó fue a las enfermedades infecciosas. Era un servicio verdaderamente ingrato, porque las epidemias en el Madrid de 1908, 9, 10, 15, etcétera, son frecuentes, donde el riesgo de contagio es evidente. Hay unas cartas muy elocuentes de 1908 donde cuenta que se ha desatado una epidemia de tifus y que su padre le pide de rodillas que por favor no vaya a atender tan directamente a los enfermos porque se va a contagiar. Él fue jefe de servicio de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Madrid y fue el que consiguió de Alfonso XIII un hospital especial para el tratamiento adecuado de las enfermedades infecciosas y la evitación del contagio. Ese hospital fue el Hospital del Rey, que se llamó así precisamente por el patronazgo de Alfonso XIII, que ha estado funcionando como hospital de enfermedades infecciosas hasta hace muy pocos años y que ahora es la sede del Instituto de Salud Carlos III. Solo cuando Marañón ve que el tema de las enfermedades infecciosas está claramente manejado en España, es cuando él empieza a derivar hacia la endocrinología. Al comienzo de los trabajos de Marañón todavía no existe ni la propia palabra, el consenso sobre la palabra endocrinología, y se habla de secreciones internas. Son las sustancias internas que permiten explicar no solamente el funcionamiento biológico de los seres vivos, sino también muchas de sus cualidades psíquicas y humanas. Y también lo estudio en relación con ciertas constituciones y con ciertas herencias, porque entonces no se hablaba de genes, sobre todo en el capítulo de la sexualidad intervino extraordinariamente, vio cómo había una evolución desde el bebé asexuado y que casi parece una niña, y cómo poco a poco se va pasando hacia un símbolo femenino, y luego con la edad incluso las mujeres adquieren rasgos viriles, o sea, les aumenta el tamaño de las orejas, les aparece a veces el vello y a veces la voz se hace un poco grave. Y el sistema endocrino es el que nos mantiene autónomos frente a las variaciones del medio ambiente y frente a las variaciones del medio interno que tenemos. Sube la glucosa y se segrega insulina para mantenerla en su nivel, pongo por ejemplo. Y Freud tenía una idea muy parecida a la vida psíquica. La vida psíquica necesita un equilibrio y cuando se altera se ponen en marcha mecanismos de defensa. Marañón y Freud tenían un mismo concepto de la naturaleza humana, que es de una naturaleza que está en equilibrio con su medio ambiente. Marañón tenía una idea de que los planteamientos de Freud eran planteamientos muy reduccionistas. Reducían la naturaleza humana a unos mínimos esquemas con los cuales el médico podía trabajar, mientras que Marañón lo que buscaba era expandir la naturaleza humana hasta el extremo. Marañón, más que utilizar métodos psicoanalíticos, el donde se refugia o donde se hace fuerte es en la endocrinología como puente entre lo que es la vida biológica y la vida biográfica. Y precisamente intenta ver las bases endocrinas y fisiológicas de la emoción en el ser humano. Él tenía una percepción altísima de la función del médico como una misión decisiva, que era no solo la asistencia individual al enfermo, sino también la preocupación por el entorno social que puede generar situaciones de catástrofes sanitarias. El caso más claro de esa preocupación social evidente en Marañón es las Urdes.
Marañón descubre el estado verdaderamente patológico colectivo en el que vive esa comunidad de pueblos, son las urdes, y donde hay una extensión del paludismo, del raquitismo, de la tuberculosis, más hambre, bocio, toda clase de abandono, marginalidad, analfabetismo. Ese viaje de Marañón, que además arrastra luego, unos meses después, a que vaya el propio rey, es un verdadero aldabonazo en la conciencia social de la propia sociedad española. En las urdes había una endemia de bocio. Como las madres no tomaban yodo, el niño nacía ya con bocio. Si no se trata este hipotiroidismo precozmente, el niño desarrolla una oligofrenia que en los tratados franceses se impusieron en el mundo con cretinismo. Y entonces él convenció al rey para ir a las urdes. Y él aportó datos muy importantes que luego se han confirmado, pero en aquella época era más intuición clínica que la aparición de estas zonas endémicas de bocio era por falta de yodo. Las aguas de las urdes no tenían apenas yodo, en las urdes no comían apenas proteínas y ni comían frutas apenas, entonces se yodó la sal, se les llevó carne, se llevó al rey y se hizo un patronato. Marañón admira lo que hay de Alfonso XIII, de acercarse al pueblo, de querer conocer los problemas y su cercanía con la gente en las urdes, en ese viaje tan celebrado. Por donde no pasa es por la suspensión de la Constitución después del golpe de Primo de Rivera, apoyado por el rey, y luego lo que a Marañón ya donde rompe totalmente y le enfurece es el trato a Miguel de Unamuno. Unamuno es un dios para Marañón y lo que no tolera es que una figura como Unamuno no pueda estar en su cátedra en Salamanca con sus alumnos. Le pasó lo mismo que a Ortega. Son personas que no tienen vocación política, pero que se encuentran obligados por su propia situación y porque lo consideran un deber moral actuar en política. Esto le pasa a Marañón en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera y le costó la famosa acusación de que intervino indirectamente en la llamada sanjuanada. La conocida rebelión político-militar, conocida como la sanjuanada porque tuvo lugar en la víspera de San Juan, el 24 de junio de 1926. Luego se demostró en la propia causa judicial que Marañón no tuvo nada que ver y estuvo en la cárcel Modelo un mes, entre el 23 de junio y el 23 de julio. Y habría que decir que eso le va a convertir todavía en más enemigo de la dictadura de Primo de Rivera y más acérrimamente defensor de los valores liberales. Y liberal tiene un sentido muy interesante, más allá del sentido político, y es persona tolerante, abierta, comprensiva. El sentido originario de la palabra liberal es un sentido ético, es una actitud ante la vida. Fue Galdós quien le empezó ya desde muy niño, en casa de su padre, en los veranos de Santander, a hablarle de Toledo, a enseñarle unas fotografías de un ilustre fotógrafo toledano que se llamaba Alguacil, que Galdós coleccionaba, y donde también de muy niño empezó a traerle esta ciudad. De Galdós recibí yo mis primeras lecciones de amor a Toledo, esto es, de amor a España. En estos libros y en las explicaciones verbales entre estampas y fotografías se me fueron haciendo familiares muchos nombres, rincones e historias que después habían de ser parte importante de mi vida. El silencio de los conventos toledanos es un remanso del ruido del tiempo, del ruido de la historia. Por lo tanto, un silencio universal. Allí ni pasa ni ha pasado nunca nada que tenga que ver con el fluir agitado de la vida, y sin embargo, tampoco es un silencio mortal, sino de una vida alada y supraterrena, algo como el eco de las cosas que alguien dice y que no se acaban de oír. La monja clausurada, que surge como una visión entre las celosías
y cuya voz parece que resuena con un eco anticipado de la eternidad, fue una obsesión en el gran novelista. Galdós se levantaba muy temprano, y cuantas veces iba a Toledo solía visitar con el alba la catedral. Hablando con las beatas viejas y los mendigos, esperaba en el quicio de la puerta a que se oyeran los pasos y el ruido de las llaves de su amigo Mariano en el campanero, que al fin abría. La catedral, aún a oscuras, parecía un bloque de sombra augusta henchida de misterios vivos que empezaba a fundir la primera luz policromada, al rezumar por las vidrieras, y en ella flotaban, como ánimas benditas, las lamparillas de aceite que en algunas capillas ardían sin cesar. Solo tiene par con este espectáculo del alba en la vasta iglesia el que se presencia a la caída de la tarde desde la capilla mozárabe hacia la sala capitular. La nave, sorprendida a lo largo, se vuelve en ese instante del crepúsculo de un color de esqueleto alucinante, como si estuvieran construidos sus pilares y sus bóvedas con costillas y fémures de santos de sobrehumana magnitud. Galdós recogió un día una piedrecilla, pulida como un diamante, y quiso dejarla en la iglesia, donde nadie la pudiera descubrir ni quitar. Para ello, con la complicidad del campanero, a la hora en que la nave estaba solitaria, introdujeron, con no poco esfuerzo, la pedrezuela en la boca de una de las bichas de bronce que sostienen el cuerpo del púlpito del Evangelio, en el crucero de la catedral. Su pasión toledana era su misma pasión española, la que hoy hace inmortal su figura, la que a nosotros, por nuestra aventura, nos infundió, la que nadie, cualquiera que sea su adhesión a las fugaces banderías de la política, debe olvidar. La historia cierta de Toledo es que más que una convivencia fecunda de tres civilizaciones, en Toledo las tres civilizaciones aprendieron a convivir con múltiples problemas, con gravísimos problemas, pero a resolver los problemas por la vía del pacto y de la transacción y no por la vía del aniquilamiento. Esa es la verdadera historia de lo que es la convivencia de las tres culturas en la ciudad de Toledo. Mi abuelo evidentemente captó ese espíritu en la historia de la ciudad y por supuesto lo incorporó a su propia manera de entender la vida. En los mismos olivares desde donde el Greco iba a ver morir la tarde sobre la noble ciudad, he meditado en el secreto de su vida y he visto los templos toledanos donde aún hay cuadros del maestro y desde luego el de Santo Tomé, cuya penumbra está perennemente iluminada por el milagro del conde de Orgaz. Cuando el Greco pintaba cosas reales, las espiritualizaba, pero no las deformaba. La deformación alcanzaba tan solo a las divinas criaturas. Se ha hecho muchas veces la observación y se ha tomado como ejemplo, que es ya clásico, el entierro del conde de Orgaz, cuya parte inferior, humana, es un prodigio de realismo, y en cuya parte alta, en la que Dios y sus falanges angélicas se extienden en una milagrosa profundidad de luz, las figuras sobrenaturales aparecen con la extraña, alargada proporción. Los Cristos del Greco no parecen sufrir, sino soñar. Ellos mismos son sueños, divinos sueños y no hombres.
El alma que los contempla no sufre con su dolor, pero se une al anhelo sublime de su espíritu y le parece volar con él, enlazados los dos en la misma voluta ascendente hacia un paraíso poblado de sombras extrahumanas e iluminado por una claridad distinta de las que tienen las auroras de la tierra. Se presta mucho a meditar esta escultura porque indica que en plena época toledana el Greco conservaba intacto el dominio de la anatomía y la concepción clásica de la figura humana y de todas sus gracias físicas. Lo extraño es que reservara la fidelidad a lo natural solo para el Salvador, como si quisiera dar una realidad irrefutable a la humanidad de Cristo, nunca más fuerte que en el momento de su victoria sobre la muerte. El gran pintor, griego de nación, de educación italiana, toledano por la madurez de su genio, tenía la voluntad de reposar para siempre en la ciudad de donde no quiso salir una vez que la conoció. Fue metido en un ataúd y depositado en una bóveda de la iglesia y monasterio de Santo Domingo el Antiguo. Marañón fue básicamente, y lo fue toda su vida, un liberal. Un hombre que pensó en un determinado momento que precisamente un cambio como la dictadura de Primo de Rivera había roto lo que podría ser la continuidad tranquila del liberalismo en España, y eso le llevaría, con Ortega, Pérez de Ayala y otros intelectuales, a influir en que esa transición a lo que ellos entendían que ya era inevitable, un cambio de la monarquía a la república, pues fuera un cambio no violento, un cambio sin derramamiento de sangre. Cuando ya, tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el rey decide marcharse de España, lo que hay que negociar es la salida del rey, y esa se hizo en la casa de Marañón, en la calle Serrano 43. Marañón simplemente pone a disposición de ambas partes un campo neutral. Él era muy amigo del conde Romanones, muy amigo porque les conocía muy bien, porque era su médico, entre otras cosas, pero además se admiraban mucho y se querían muchísimo, que era ministro del rey, y a la vez conocía mucho a Niceto Alcalá Zamora, que sería el presidente de la República. Aquella reunión fue un poco violenta porque don Niceto Alcalá Zamora exigía que el rey se marchase ya antes del amanecer, eso ese mismo día, ya, que se marchase ya, y sobre todo por una de las puertas de servicio, a lo cual Romanones se oponía y le dijo: parece mentira que usted, que ha sido ministro de la corona, exija esta humillación del rey de que se vaya de noche y salga por una puerta de servicio. Entonces le contestó don Niceto: nadie en España, y Marañón y yo menos que nadie, y usted también, queremos que en la República entre con la cabeza del rey en una pica. Allí mismo, 2 o 3 días después, a don Gregorio le ofrecen la presidencia de la República provisional, que no la acepta. Marañón prácticamente no interviene para nada en el debate parlamentario, pero efectivamente pues siguen identificados durante todavía un par de años con lo que habían creado en el año 1930, con esa agrupación al servicio de la República, y no se les entiende, ni se les entenderá jamás, si no se prioriza a Ortega como filósofo, a Pérez de Ayala y a Machado como escritores, y a Marañón como médico en primer lugar, y también como intelectual, que en ese momento está particularmente interesado en el estudio de biografías como entendimiento del alma humana. Marañón, historiador, es un Marañón que intenta comprender a los personajes precisamente poniendo en relación su condición biopsicológica con su actividad humana histórica. Y esto donde él cree que se puede ver más claramente es en la biografía. Nosotros los médicos hacemos historias clínicas, no hacemos biografías. Y el gran mérito de Marañón es haber sido un gran clínico, haber sido un gran biógrafo. Y sus dotes de biógrafo le han servido para ser mejor médico. Lo que hace en realidad pues es un estudio de las emociones, de la conducta humana, de determinado tipo de pasiones. La pasión de mandar, el resentimiento, la maduración de médico a historiador.
John Eliot, sobre las biografías históricas de Marañón, seguía considerando que el conde duque de Olivares de Marañón en gran parte seguía estando vigente, o el estudio sobre Enrique IV, o por supuesto su mejor obra historiográfica, que es el Antonio Pérez. Tenía un espíritu crítico que se manifiesta mucho en esos ensayos históricos, por la calidad literaria, ¿no?, de su prosa. Es una obra que, si no lo es, merecería ser vigente. Una de las formas de mi incapacidad para las oposiciones es que cuando me hacen observaciones u objeciones siempre me parecen bien. Conmigo no hay trinca posible. Mi abuelo tenía una pequeña dificultad de expresión que en términos médicos se puede llamar dislalia, contra la que luchó con tal tenacidad durante toda su vida que yo creo que pasó desapercibida. Eso es una de las razones que explican que para él la escritura fue desde el primer momento un vehículo de expresión casi tan natural, o más natural incluso, o más fácil incluso, que el propio habla. Hoy día se escribe más desde el punto de vista del especialista y no abundan escritores capaces de poner en un lenguaje sencillo y asequible al gran público conocimientos profundos, serios, hondos de determinadas materias, y creo que en eso la obra de Gregorio Marañón fue realmente espléndida. Era un hombre que tenía un sentido estético extraordinario y al mismo tiempo era un científico, un hombre apasionado por su profesión. Tiene un conjunto de textos muy bonitos sobre cómo debe de ser el clínico. Ahí la obra de Marañón fue importante, es la obra de lo que se ha llamado tantas veces el médico humanista, por tanto que intenta atender a lo que es todo el ser humano y no simplemente el hecho objetivo de la enfermedad. La lucha sin cuartel contra la enfermedad no puede ser el único objetivo de la medicina, sino que tiene que ser capaz de integrar su salud y su enfermedad dentro de su propio proyecto de vida para que las personas, sanas o enfermas, vivan su vida del modo más pleno y más productivo posible. El médico no solamente tiene que diagnosticar lo enfermo del paciente, sino también lo sano del paciente. Y luego lo que tiene que hacer es aliarse con lo sano del paciente y de ver, por tanto, más allá de la enfermedad, el contexto biográfico y humano en el que la enfermedad acontece. Él decía que probablemente el mayor avance que se ha dado nunca en la medicina es el invento de la silla, el hecho de poderse sentar con un paciente y hablar y conocer lo que es su biografía. Por tanto, el problema es qué es eso de tratar a un paciente. Si es simplemente pues ponerle unos fármacos o una terapéutica, o es algo mucho más amplio. Cuando entraba en su despacho, él tenía un sofá con una mesita donde se sentaba con el enfermo, y después pasaba a su mesa donde se sentaba con el enfermo delante y tomaba notas. Había un dicho en aquella época que la gente iba a ver a Marañón o a que le viera a Jiménez Díaz. Uno, el médico humano, al cual yo solo con verle ya sé que me va a curar. Y otro, el médico científico, que me tiene que estudiar de pies a cabeza. El fundador de la medicina psicosomática fue don Gregorio. Él aportó que temperamento es la base biológica de nuestra manera de actuar, la base genética y constitucional. Carácter es un eje más psicológico, espiritual que uno construye a lo largo de la vida. Fue uno de los primeros en el mundo que vio la relación de la anorexia con trastornos psicológicos. Las aportaciones pequeñas de todos estos datos constituyen un volumen de conocimientos que quizá ningún médico en la historia haya aportado tantos pequeños detalles que cuando salvan a un enfermo nunca son pequeños. El Manual del Diagnóstico Etiológico es el libro quizá más conocido entre los profesionales médicos, y ahí se ve, leyendo ese libro, la tremenda experiencia clínica de Marañón, porque muchas veces lo que hace es relatar casos personales. Don Gregorio estudió muy bien el metabolismo del sodio en la enfermedad de Addison. Son personas muy delgadas, muy frágiles, con una tensión muy baja y un poco
Manolete era paciente de don Gregorio y tenía una enfermedad de Addison. Él se tenía que poner por indicación de don Gregorio una inyección de adrenalina para tolerar la corrida de toros. Esto dio lugar a que algunos que vieron que él se ponía una inyección antes de esto, que le aplicaran el San Benito de que era drogadicto. No es verdad, no lo fue nunca. Los cigarrales son estas pequeñas casas de campo que se asientan sobre las colinas que rodean a la ciudad de Toledo y que realmente surgen en el Renacimiento, cuando se descubre desde la ciudad la vista del campo circundante. El origen de la palabra es muy curioso, hay 1000 leyendas. Unamuno decía que provenía del árabe, un lugar prominente, otros decían que quería decir lugar de paz. Cuando se viene en verano, el escándalo de las cigarras es tal que descartamos todas las demás hipótesis de significación de la palabra cigarral. Compónese un cigarral de la casa, el jardín y a veces huerta y el terreno de arbolado. La casa suele ser de un piso o de dos, aprovechando con frecuencia los accidentes del terreno para utilizar los naturales desniveles, de lo que resultan pintorescas irregularidades en la construcción, siempre humilde, entre rústica y conventual, pero bellísima por la misma graciosa naturalidad con la que se amolda al áspero terreno, y por las terrazas y patios empedrados a lo moruno que las rodean. Algunas de estas casas fueron en lo remoto conventos. Este en particular es un cigarral que fue un convento desde el año 1600 hasta 1865, que mi abuelo adquirió en el año 21. Hoy Pili, mi mujer y yo mismo cuidamos con enorme pasión y con verdadero amor, porque la verdad este es un lugar de arraigo, este es un lugar que casi podríamos decir que te hace suyo. El cigarral tiene, además, un espíritu peculiar que es como la razón de su personalidad, como su alma. Si un cigarral no se parece a ninguna otra suerte de propiedad, no es por la casita encalada, ni por los olorosos y discretos jardines, ni por el sereno olivar. Es porque mira a Toledo, y porque no sirve para nada más. ¿Y para qué más que para esto? El cigarral sería el paisaje prometido, ese paisaje ideal que todos llevamos dentro, y un ideal de vida culta y de vida sosegada, donde él escribió la inmensa mayoría de sus trabajos, trabajando allí los fines de semana, y donde invitó reiteradamente, por donde pasó muchísima gente del mundo de la ciencia y de la cultura, tanto españoles como extranjeros. Es muy impresionante cómo esta pequeña casa toledana del doctor Marañón pues se convierte en un lugar de encuentro de los principales personajes que han hecho la historia, la cultura del siglo XX, no solo españoles, sino también extranjeros, pues Madame Curie, ya después de la guerra, Fleming. Alexander Fleming, celebérrimo por el descubrimiento de la penicilina en 1928, conoce a Marañón y cuando viene a España, ya siendo un médico de reputación mundial, pues va al cigarral de Marañón a pasar un día en el cigarral y en Toledo. Este es un cigarral que no tiene más que momentos de gozo. Aquí toda la generación del 98, del 27, del 14 pasan en unas tertulias realmente inolvidables. Políticos como el presidente de la República francesa Herriot. Habiendo encontrado el señor Herriot en su doble representación personal y oficial, por parte del gobierno francés y del pueblo español,
la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República Española y a la República Francesa. García Lorca lee aquí Bodas de Sangre, Unamuno parte de sus versos del Cristo de Velázquez. Federico, una de las veces que vino aquí era un día en el que don Miguel de Unamuno estaba leyendo una de sus obras. Y aquello debía ser una lectura bastante interminable. Y hay un momento en que Federico García Lorca, con ese aire un poco de actor que tenía, pues hace como un gesto como de urgencia, le pide a mi abuela que le acompañe dentro porque tiene que hacer una llamada urgente. Mientras fuera, don Miguel de Unamuno seguía impertérrito la lectura de la obra que fuera. Y al llegar dentro se tiró al suelo y empezó a patalear y dijo: no puedo más, no puedo más, no puedo más. Cuando por fin mi abuela le convence de que se incorpore, Federico García Lorca, vestido como estaba, se tiró a la fuente y nadie comprendía por qué de repente se tiraba vestido a la fuente. Cuatro grandes proyectos de la República, inicialmente, que podemos identificar con hazaña, que son esos: la reforma militar, la reforma de la sociedad por el laicismo, la reforma de la organización territorial con la autonomía para Cataluña y la reforma agraria como tal, y en principio, desde luego, por personas del talán del espíritu de Marañón, Ortega o Pérez de Ayala o Unamuno, no fueron nunca objetadas. A lo que objetarían sería el anticlericalismo, el desorden público, la aplicación sectaria de muchas de esas medidas, mucho más que el fondo de las medidas con las cuales estarían probablemente de acuerdo. El 18 de julio, Marañón estaba en Lisboa atendiendo a una paciente y estaba además acompañado por mi abuela. Nada más conocer los hechos que se habían producido, toman la decisión de volver inmediatamente a Madrid y lo primero que hace es escribir una carta a Marcelino Domingo diciéndole que era el momento de decir de nuevo: viva la República, viva España. A finales de julio se produce la firma del manifiesto antifascista de los intelectuales y a Marañón le enoja, y en una nueva carta al propio Domingo pone ahí algo así como: nos inducen a firmar un manifiesto a favor de la República cuando la República la hemos apadrinado y nosotros sentimos esta República como si fuera nuestra República. Muy pronto Marañón se da cuenta de la magnitud de la situación y le escribe una tercera carta a Marcelino Domingo en la que precisamente dice que ya no se trata solamente de una insurrección militar por un lado y de un gobierno legítimo de la República por otro, sino dice: pueblo hay en los dos lados, y este es el momento, añade, en el que todas las personas de buena voluntad, como usted, como yo mismo, tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano por intentar conjurar esta situación y restablecer la paz. En las guerras civiles, la razón absoluta no la tiene nadie. Menos aún, mucho menos que en las otras guerras. Desde el momento en que media nación pelea contra la otra media, es porque la verdad no está demasiado clara. De no ser así, de no admitir que hay dos apariencias de verdad, cada una de las cuales tiene viso de ser la verdad absoluta, de no ser así, habría que resignarse a pensar que el país se compone, por mitades, de gentes honorables y de canallas. Pero esto, que el hombre de una pieza no alcanza a ver, lo ve y lo siente en lo íntimo de su conciencia el hombre del alma compleja.
Este hombre no es necesariamente neutral. Puede servir con adhesión inequívoca al partido que le parece mejor, pero reserva siempre, en lo íntimo de su alma, una patética y liberal condescendencia para los que luchan enfrente de él. Hay un momento en que Marañón es obligado a ir a una checa con muchos otros ilustres republicanos de aquel momento. Estamos hablando posiblemente del mes de septiembre de 1936. Se va en coche acompañado por una hija que tiene 20 años, a la que le pide que espere fuera y que mire el reloj y que si transcurren una hora se vuelva lo más rápidamente posible y avise a su madre de la situación. Al cabo de transcurrir esa hora, vio surgir a su padre, despeinado, con la camisa desencajada y con una mirada en la que lo que traslucía era la angustia por el tiempo que ahí había pasado. Cuando se metió en el coche, no dijo ni una sola palabra, se limitó a coger a su hija de la mano y durante el trayecto entre la checa y su domicilio lo único que hacía era agarrarle la mano con fuerza, soltársela, agarrársela, soltarla, como si fuera un corazón que estaba palpitando. En diciembre de 1936, en torno al 13-15 de diciembre del 36, sale oficialmente para dar unas conferencias en París. Cuando pone un pie en Francia, un periodista le pregunta: ¿piensa volver a España? Y dice, no, mientras la situación siga así no regresaré. Y dice, ¿y por qué se ha marchado? Y responde textualmente, porque iban a matarnos. El exilio de mis abuelos transcurre en París desde enero del 37 hasta octubre de 1942 y con verdadera austeridad, con mayor desahogo que otros exiliados. Mi abuelo pudo vivir el ejercicio de su profesión médico, es decir, su prestigio era tal y al mismo tiempo las relaciones que tenía con ilustres colegas suyos franceses que desde el primer momento le dejan ejercer la medicina tanto en consulta privada como en el hospital. El Cigarral se encuentra de repente en plena zona de batalla con las tropas del ejército franquista, del ejército nacional, intentando conquistar desde las alturas de estos Alcores la ciudad. Las fuerzas republicanas apoyándose todavía en Madrid, defendiéndose desde dentro, y el Cigarral es bombardeado y prácticamente toda la parte del campanario queda absolutamente destrozada. Él no vive más que a través de las cartas de su familia el dolor del bombardeo, el dolor de la guerra, el dolor de cómo se expolia la totalidad del mobiliario de la biblioteca. Es decir, todo lo que hay hoy en el Cigarral son cosas que se repusieron después de la guerra. Y durante todo el exilio, la nostalgia de España, del desterrado, y en particular el recuerdo de su retiro toledano estuvo muy presente. Cargado de nostalgia y de sentido de lo español es cuando escribe sobre Toledo. También como historiador al final y en el exilio se interesó mucho por la figura del exilio y los españoles fuera de España. La gran ciudad del Tajo tiene por sino que se la ama más que cuando se la habita, cuando se la desea desde lejos. En la mente de Garcilaso, el Tajo se convierte en caudal solemne y dulce, en río felice, poblado de leyendas y de tesoros, como lo vieron sus ojos de niño y sus ojos de enamorado. Anduvo luego por toda Europa, cruzó los mares y los cursos henchidos de los ríos de Francia y de Alemania, pero todo ello no hacía más que divinizar en su recuerdo la visión del Tajo toledano. Hay que entender lo que es la calidad
de la gente que están absolutamente enamorados de España. Marañón, los libros que colecciona son sobre España. Eso es lo que más le gusta, es su pasión. Es una pasión por España. Entonces, si esto lo tienes metido en la piel, si es algo que te emociona, si es algo que te llena todo, es una separación tremenda. La peor parte del exilio francés fue la entrada de los alemanes en París. Se produjo un éxodo terrible. Entonces, aquella noche don Gregorio tomó la decisión de no abandonar París porque asumía que el salir en un momento en que millones de personas abandonaban París podía dar lugar a muchos problemas. Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Y ellos asistieron a la entrada de los alemanes en París. Hay fotografías de las figuras civiles de Gregorio Marañón y Teófilo Hernando con un fondo de aguerridos soldados alemanes. París está ocupado por los alemanes. A los judíos en París se les impone que tienen que ir con la estrella de David. Mi abuelo tenía siempre la conducta de, al encontrarse con alguien con la estrella de David, se quitaba el sombrero. Cuando en 1942 Marañón decide regresar a España, la tesitura que a él se le plantea es o la España y Europa franquista, fascista, nazi, o la España en la América exiliada. Y ahí en él tiene una importancia decisiva estar cerca de sus hijos. Y la primera vez que él regresa a España en el año 42 y a donde viene a pasar la primera noche después del destierro es al Cigarral. Don Gregorio fue repuesto en su posición del Hospital Provincial y a tener su cátedra de endocrinología. Si realmente son médicos muy prestigiosos, acaban teniendo entre sus clientes a personas de los más variados signos políticos, que no les importaba mucho lo que fueran sus ideas políticas, lo que sí querían era un médico que fuera capaz de diagnosticarle y, a ser posible, de aliviar sus dolencias. Él estuvo en muchos países de América Latina, dio conferencias, tenía además seguidores desde el punto de vista médico, científico y muchos lectores. Marañón, a la vuelta del destierro, tiene una permanente preocupación por lo que es la España del exilio. Como bien escribió el prestigioso historiador Miguel Artola, Marañón enarboló la bandera del liberalismo en una España en la que muy pocos quisieron o pudieron hacerlo. Jamás he creído que de la discusión puede salir la luz. Discutir no es ni decir que sí a todo, ni descalabrar al contrincante, sino someter las propias ideas y las del autor de turno a ese cotejo severo del que puede salir, según los casos, la luz, la penumbra o la oscuridad, pero siempre una fórmula inteligente, generosa y desinteresada, afanosa de renovar en cuanto se pueda el camino de la verdad que no tiene ni principio ni fin. En uno de sus ensayos escribió una frase que yo siempre recuerdo: el hombre que no duda es un peligro para los demás. Él dudaba y él pensaba que había que dudar porque nadie era dueño de la verdad absoluta y sobre todo en política, y esa era la raíz de su liberalismo. Yo, siendo estudiante de medicina, me enteré que don Gregorio había vuelto del exilio y que se podía ir los médicos y los estudiantes de medicina a su consulta en la policlínica, y él era el maestro, era realmente el contacto con él extraordinario. Quizá el momento más solemne de mi vida es cuando, siendo estudiante de medicina, me dijo: por favor, si no le importa, quiero hablar con usted después de acabar la consulta, para decirme: me gustaría que asista usted siempre que pueda aquí a estas sesiones. Me puso la mano derecha sobre el hombro izquierdo y uno se sentía armado caballero.
Yo creo que es que no hay médico español que no sea discípulo de don Gregorio, no solo por su enseñanza, sino fundamentalmente por su ejemplo de trabajo, de dedicación, de humildad, de honestidad. Él fue un gran especialista, como médico, como endocrinólogo, y eso no le impidió ser un hombre culto, conocer la historia, conocer la filosofía, conocer la literatura. Cela utilizó una metáfora bonita para explicarlo y habló del poliedro. Como un poliedro, yo creo que la figura de Marañón responde muy bien a lo que fue su persona y su apasionamiento por los distintos saberes de su tiempo. Él se imaginaba que todos los días al terminar la jornada tendría que irse de viaje. Siempre decía que el día en que tú te vas de viaje es un día en el que aprovechas hasta los últimos segundos para ultimar todo lo que tenías pendiente. Él se despertaba muy temprano, a las 9:30 salía para el hospital. Cuando estaba como catedrático en activo también salía para la Universidad de San Carlos para dar sus clases. Y a partir de las 4:30 empezaba una consulta agotadora que terminaba a las 9:30 o a las 10. Él nunca perdonaba los jueves en la Academia de la Lengua, pertenecía a otras 4 academias. Los domingos estaba en su despacho terminando un artículo, corrigiendo un capítulo, escribía, leía, trabajaba con mi abuela, desayunaba en su cuarto, que era un cuarto abierto para los nietos. Ahí podíamos colarnos cualquiera de nosotros, jugar con ellos. Nunca tuvimos la sensación de que molestábamos. Llegaba, parecía que solamente su único objetivo en ese momento era estar con nosotros. La figura de mi abuelo es un referente constante. Se aprende el amor por la ciencia, se aprende la pasión por tu país, se aprende un tremendo humanismo de ayudar al prójimo, en su caso, que es un privilegio curar enfermos. Yo creo que hay ahí el esfuerzo, el trabajar. Nada viene gratis y se trabaja muchísimo y hay que ser absolutamente disciplinado. Pero a la vez hay que ser alegre, hay que ser abierto. Se aprende un montón de cosas. Marañón fue un acontecimiento, algo que le sucedió a España, no solamente una personalidad singular, reservada, discreta, educada, pero sí es verdad que tiene una significación social que va mucho más allá del gran médico y del excelente intelectual y escritor que fue. Fue un hombre plural, fue uno de esos médicos antiguos que a partir de la medicina se interesaban prácticamente por todo, por la filosofía, por la historia, por la literatura. Fue también una rara avis en su tiempo y en España, un liberal, algo que solo una minoría muy pequeña realmente defendía, porque ellos lucharon sin éxito en su tiempo para que España fuera lo que hoy día, después de muchos años, muchos muertos y muchos sacrificios, ha llegado a ser. El día que falleció don Gregorio, yo fui al entierro de don Gregorio, fue uno más que se sumó al inmenso cortejo. Recuerdo el recorrido por toda la Castellana y todo el paseo de Recoletos hasta la despedida del féretro. Era impresionante la multitud de personas que se agolpaban en la calzada y en los laterales de la Castellana, y eso lo recuerdo realmente como algo muy emocionante.
Los medios estuvieron durante 10 o 15 días llenando las portadas con la muerte de don Gregorio. Media España había pasado por la consulta de don Gregorio, o en el hospital o en su casa. Y el día del entierro, cuando la manifestación llegábamos al Colegio de Médicos en Atocha, todavía había personas que salían de la casa de don Gregorio, donde es ahora la plaza de Gregorio Marañón. Una gran parte de estos manifestantes íbamos llorando. Sobre todo el pueblo sencillo, la lágrima viva. Me acuerdo en la última conversación en el Cigarral de Toledo. Yo en ese momento, yo creo que es más propio de lo que era mi edad, estaba muy deslumbrado por lo que era la vida intelectual, las lecturas, la brillantez, podríamos decir la pasión también de la inteligencia. Y mi abuelo me dijo con esa sonrisa y con ese al mismo tiempo sentido del humor que le caracterizaba, pero hablando muy seriamente, que a lo largo de su vida una de las lecciones más importantes que él había aprendido era la de la prevalencia de la bondad sobre la inteligencia. Así, según la hora, según la estación, según las pasiones del alma que lo mira, Toledo es distinto, imprevisto, cambiante, como una joya iluminada por luces diferentes. En esto, sobre todo, reside su inmortalidad. Este Toledo abigarrado y extraño, en cuya profundidad late un corazón múltiple e invencible, nos enseña dos graves lecciones. Una, que cuando todo parece que en el mundo terrenal va a perecer, lo que subsiste y lo que ata el pasado con el porvenir para que la vida siga corriendo, es el espíritu. Y la otra lección es la lección divina de la tolerancia.